Hola, buenas noches, buenos días, bueno, lo que sea. Hoy hemos traído aquí al programa a uno de mis fetiches de YouTube, algo que una rareza en Internet, porque es gracioso y tiene contenido, ¿vale? Bueno, se llama Gonzalo Roldán, pero bueno, todos los llaman como Watson Aniston, ¿vale? Y bueno, me interesaba que lo conocieras porque me parece que está injustamente desconocido en la red. Tiene un programa, en principio, de inmigración, ¿no, Walter? Más o menos. Sí, señor. Y nada, pero bueno, tiene variedad en los vídeos. Pero bueno, Walter, defínete quién eres, dónde vas, dónde vives y qué sos vos. Vivo en Argentina, tengo 41 años. De los 17 años que trabajo en lo que es audiovisual, es más una pasión que otra cosa. Siempre fue ad honorem y por pasión. Esto de hacer contenido que antes no era contenido, era hacer películas, era hacer videos entre amigos. Y a los 38, 39 años, no, antes, 36 años, se me ocurrió hacer un canal de YouTube. Simplemente porque veía que, no sé, quería experimentar algo nuevo y surgió. Y hoy, por suerte, me va muy bien. Estoy muy contento y recién ahora estoy cosechando lo que tanto sembré desde los 17 años. Bueno, pues me alegro mucho. Pues bueno, como se dice aquí en España, vamos al turrón, ¿vale? Vamos a empezar ya vamos a empezar ya por el principio, ¿no? Vamos a un poco hacer algo cronológico, ¿vale? Para que te puedan ir conociendo y después sepan todo lo posterior, porque si no se conoce la historia, no se conoce el final de la historia, como Vale. en todas algunas pelis. Bueno, sé que tú esos 3 videoclubs, ¿no? En Argentina, en la misma ciudad, ¿no? Sí. Tenemos, porque claro, nosotros aquí, en España, ¿no? Cuando conocemos Buenos Aires, nos pensamos que es una ciudad, digamos, compacta, pero realmente el metropolitano es enorme, ¿no? Entonces, dinos que desde cuándo hasta cuándo tuviste el videoclub y cuéntanos cómo empezó toda esta historia del cine, Todo porque es curioso. arrancó en el 2002 con el primer videoclub, que en realidad fue como un impulso que tuve. Yo pasé, sinceramente, yo trabajaba vendiendo productos mayorista y... Ahí está, y me había sacado. Sí, Eh, sí. yo empecé vendiendo productos mayoristas a supermercados chinos con mi bicicleta, yo estaba en el secundario. Y luego me puse de novio, mi mujer, que ahora sigue siendo mi mujer después de 25 años, quedó embarazada y yo jugaba al fútbol también, estaba en la reserva en la cuarta de San Lorenzo de Almagro. Dejé eso y me mudé con ella al barrio de Boedo, es un barrio bastante antiguo de tango en Argentina. Y, y bueno, a partir de eso empecé mi vida adulta, me costó mucho madurar. Y un día caminando por las calles de Boedo, vi un local que estaba vacío y yo dije, qué lindo sería tener un videoclub. Y yo tenía 18 años, 19 años. Y, y yo toda la plata que juntaba vendiendo al mayoreo a los supermercados chinos la guardaba para poder ir a un parque que está todavía en la Argentina, se llama Parque Rivadavia, y ahí compraba VHS, porque era amante del cine, porque me encantaba. Bueno, y yo tenía unos 3000 y pico de VHS en mi casa, tenía una pared llena, eran cajas grandes aparte, hermosas. Y con eso abrí mi primer videoclub, que se llamó Nueve Reinas, una película que a mí me marcó muchísimo. Mm. Eh, y ese videoclub, la verdad que desde un primer momento le fue muy bien. Y eso que había otros videoclubs en la zona, pero no sé qué tenía una magia especial ese video, que venía toda la gente. Los días sábados me acuerdo que había media cuadra, media calle de fila para poder entrar a alquilar películas. Y bueno, me apasionaba.
Y después, como empezó a ir bien, me puse otro, que es en la zona de Palermo, es una zona bastante linda de Buenos Aires, de la capital, ahí van todos los turistas. Y yo me lo puse en una calle que se les dice Pasaje, no sé en España cómo se les dirá, pero no era una calle muy concurrida. Me puse un video que le puse de nombre El Padrino, y a ese le costó un poco más, pero también arrancó. Y ahí en ese videoclub fue donde empecé a hacer las primeras películas. De las 3 que hice, ahí se concibieron, digamos, las 3 películas. Por, Sí. ¿Por qué? ¿Cuándo, o sea, exactamente el boom del del cine casero, de VHS, los videoclubs en Argentina, más o menos cuándo empezó? Porque aquí en España tardó un poco por el tema del aparato en sí, que era bastante caro en la época. Entonces, digamos, aquí fue mitad 80, finales de los 90, cuando empezó un poco a estirarse esto del videoclub. Ahí en Más o menos, Argentina. sí. Es más o menos lo mismo. Pensá que en esa época en la Argentina, cuando llegó después del 90, cuando asume Menem, el dólar y el peso estaba 1 a 1. Entonces era muy fácil, no en el caso de mi familia, pero en familias de clase media alta, era muy fácil viajar a Estados Unidos y traerte el reproductor de video. Y después empezaban a comercializar. En ese momento era furor porque no existía el cable, la televisión por cable no estaba, o eran muy pocos los canales, y alquilar películas era todo, no sé, como una tradición. Era salir a la noche a ir al videoclub para ir a meterse en un montón de cajas de VHS y ver qué te llevas o qué te recomienda el muchacho del videoclub. Uno como dueño del videoclub y estando detrás del mostrador, encontraba y un montón de historias, a mí se hacían amigos, y esto de crear comunidad, que quizás hoy hago en el canal de YouTube, yo ya lo hacía en ese momento, hacía que la gente del barrio, por ejemplo, Palermo es un barrio donde no hay casas bajas o hay muy pocas, casi todos son edificios, y yo notaba que entre los mismos vecinos no se conocían. Entonces lo que yo hacía era cortar la calle, al ser una calle no tan transitada, y ponía a tocar una banda en vivo a la noche. Entonces la gente se juntaba a escucharla y se presentaban entre sí, bailaban, hacía sorteos. Entonces se empezó a generar esto de comunidad. Y ahí fue donde empecé a hacer las películas, donde se me ocurre, un día que no tenía mucho trabajo, hacer un boceto de lo que sería un largometraje de comedia bastante precario, porque la verdad que no tenía ni idea, y ahí fue donde empecé a querer hacer actuar a los vecinos del barrio, socios del videoclub, con actores famosos. Hombre, yo he visto, por ejemplo, el último que hiciste, que es digamos, el docu humorístico de Regreso al Futuro. Y la verdad que no está mal. O sea, para los medios que podrías tener, no está mal hecho, ¿no? La verdad. No teníamos nada. Pensá que esas películas se hacían con presupuesto cero. Así todo filmamos dentro de la cancha de Boca Juniors, algo muy difícil de conseguir, y después de casi 70, 80 mails se logró conseguir eso. Y hemos filmado en lugares o con actores, Ricardo Darín, por ejemplo, cuando filmó mi película, venía de estrenar El secreto de sus ojos, ganador del Oscar. Ahí fue donde lo conocí y hoy en día somos amigos, pero en ese momento de venir de filmar El secreto de sus ojos a filmar en un videoclub con los medios que teníamos, que eran nulos básicamente, para tener sonido era un palo de escoba con un teléfono, y con eso grabábamos el sonido, y después una cámara que también era lo que podíamos. Así todos los actores, la verdad debo decir, se prestaron todos sin cobrar un céntimo. Y nos divertíamos mucho. A ver, lo fundamental no era la película si era buena o no, sino todo el proceso, lo que nos divertíamos y lo que lográbamos. Eso era lo importante. O sea, que más o menos la filosofía que tenías tú de videoclub era hacer un poco de comunidad, ¿no? De lo que ahora sería ir al bar aquí en España. Que aquí lo que sabes que en España lo que es el bar es una religión. Sí.
Entonces sería algo parecido, ¿no? Tener un punto de encuentro entre la gente del barrio donde tú te tenías ubicados en los videoclubs para que la gente se conociera y, bueno, de que dejabas y coges una película, ¿no? Pues habría conversaciones entre los mismos clientes, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Nómada? Yo me crié en una época donde, por ejemplo, te doy un ejemplo, las fiestas, la Navidad y el Año Nuevo, mi familia sacaba la mesa a la calle y todos los vecinos sacaban sus mesas a la calle y compartíamos la Navidad y el Año Nuevo todos juntos. Y eso es algo que a mí me marcó desde muy chico. Después todo se fue perdiendo, cada vez la mesa era más chica. Pero es algo que a mí de chico siempre me quedó. Entonces, lo adopté como una filosofía de vida. En este caso, hoy en día estoy con el canal de YouTube de Migración y el canal no solo le está haciendo muy bien, sino que tenemos grupos de WhatsApp donde ayudamos a gente a encontrar papeles, a darle ánimo, porque algunos tienen sus días buenos, sus días malos, y creamos amistad. Y en ese grupo hay más de 600 personas. Y sin cobrar un céntimo. Nosotros no cobramos nada. Lo hacemos por el solo hecho de querer darle una mano a la gente y obviamente todo es en base al contenido que se hace en YouTube. Entonces, la rueda que se forma, uno no puede decir que... No sé, me gusta ser innovador en muchas cosas, Nómada, quizás. Me gusta no ir por donde va todo el mundo, sino que tomar otro camino que quizás es más duro, es más difícil de llegar, pero se llega mucho mejor. Hombre, yo viéndolo, hombre, empecé a verte, bueno, esto iremos porque vamos por pasos, pero ya te comentaré cómo te conocí y a mí me pareció más que innovador, vamos, a mí me chocó, digo, este hombre, ¿quién es este hombre, no? Pues bueno, ¿cuánto tiempo tuviste en los videoclubs, más o menos? ¿Cuántos años? Y casi 14 años. 14 años. Y el cierre más o menos fue en 2015, ¿no? Más o menos. Cuando finalizó la última película, el último año, los últimos 2 años, ya había aparecido Netflix, muy poco, la gente recién se estaba conociendo un poco lo que era Netflix, pero sí lo que había mucho, en Argentina por lo menos, eran personas que ponían una tela en la calle, en la vereda, sí, y se ponían a vender películas que estaban en el cine, mal filmadas, pero en ese momento era furor, era ver una película que estaba en el cine, era algo raro, una rareza, y esas películas las cobraban lo mismo que yo tenía de alquiler, películas que ya habían pasado por el cine. Entonces era una competencia muy desleal y se me hizo muy difícil salir adelante. Así todo, dentro del videoclub lo que hice fue construir un estudio de radio y le puse una cámara. Y fuimos los primeros, no sé si fui el primero, en salir en streaming en ese momento. Esa radio duró 1 año y medio, 2 años, todavía no era conocido el streaming, no era nada. Así todos nos veía mucha gente, vinieron muchos actores a hacer entrevistas, había programas de humor y también fue algo hermoso. Fue creo que el inicio de lo que después fue el canal de YouTube. Fue muy lindo. ¿Qué te quiere decir? Entonces, o sea, aquí le llamamos manteros a eso, ¿vale? Claro. A poner, ¿sabes? O sea, que fue una competencia totalmente legal, o sea, eran todos screening, o sea, lo que se llama, o sea, grabar la cámara en un cine, grabarse y sacársela afuera y hacerlo en CDs. O sea, realmente eso más que, digamos, Internet en sí, en concreto, es decir, que la piratería en Internet o... No, estaban los discos en la calle, en ese momento estaban los DVDs. Entonces iba alguien al cine, lo grababa y de eso le hacía muchas copias. Vos veías la película y veías que la gente se paraba del cine y pasaba por la medio de la pantalla. Pero bueno, en ese momento era lo que había. Pasa que nosotros hoy en día, con la tecnología que hay, con la cantidad de plataformas que hay, no nos acordamos, pero fue así. En ese momento era un furor. Yo me acuerdo que mi mujer compró en la calle Batman Inicia, el año que te estoy hablando, y estaba en ruso sin subtítulos. La vio toda, la vio completa. Hombre, ¿no? Ya que lo compras, ¿no? Era en ese momento decir, estoy viendo en mi casa una película que está en el cine. Era esa la premisa, ni siquiera era la película.
era eso, estoy viendo algo, no sé, prohibido. Ya, o sea, era como ¿no? La subversión, ¿no? Pero eso la policía, digamos, local del sitio no hacía nada con respecto. Hoy, en ese momento no pasaba. La gente se ponía... A ver, la situación en Argentina siempre fue difícil para mucha gente. Yo no culpo al hombre que está tirado en la calle vendiendo algo, porque imagino que quizás no tiene otras oportunidades, pero también me pongo del lado de dueño de una tienda y a mí me complicaba mucho. Yo tenía que pagar alquiler, tenía que pagar impuestos, Claro. Y esa persona no lo hacía y encima estaba vendiendo algo que estaba mal, pero también me ponía de los dos lados. Es como un punto gris en el cual uno sabe que la persona está necesitada, pero sabe que esa persona también está actuando en algo que te perjudica a vos también.